En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, por ser la fiesta del Papa, del Gran Papa San Pío V, queríamos hacer una predica mínimamente un poquito más extensa que lo habitual en estas pequeñas predicas entre semana. Muerto en el año 1572, siglo XVI, tuvimos que esperar los católicos, podemos decir 4 siglos, hasta el siglo XX, con el Papa San Pío X para nuestro patrono, para volver a tener un Papa santo, declarado por lo menos santo, probablemente el Papa Pío IX, tal vez haya sido un santo, pero que tengamos ya declarado santo. Después de San Pío V, en el 1572 muere, hasta San Pío X, nuestro patrono, no tuvimos otro Papa declarado santo. Y es el Papa de la Misa Tridentina, la única y verdadera misa católica, a través de su bula Quo Primum Tempore, la hizo ley de la Iglesia, la canonizó, se lo decía el año 1570, 2 años antes de la muerte. En primer lugar, queríamos leerles algunos párrafos, algunos pequeños extractos. El primero que escogimos dice así: a fin de que todos abracen y observen en todas partes lo que les ha sido transmitido por la Sacrosanta Iglesia Romana, en adelante y por la perpetuidad de los tiempos futuros, prohibimos que se cante o recite otras fórmulas que aquellas conformes al misal editado por nos, el misal de la Misa Tridentina, la Misa de San Pío V, que también se le dice la Misa de siempre, la misa que rezamos aquí, nuestra misa en latín. Pone tan solo como excepción algunos ritos bien antiguos, por ejemplo ritos dominicos, que es bastante parecido, pero tiene algunos pequeños cambios. Pero salvo esas pocas excepciones, en todo el orbe occidental católico romano, la misa única y verdadera, la misa llamada de San Pío V o Tridentina. Otro párrafo dice: además, por autoridad apostólica y a tenor de la presente bula, damos concesión e indulto también a perpetuidad de que en el futuro puedan seguir por completo este misal de la Misa Tridentina y de que puedan con validez usarlo libre y lícitamente en todas las iglesias sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en castigos, condenas ni censuras de ninguna especie. Es decir, cualquier sacerdote del mundo puede seguir rezar la Santa Misa Tridentina a perpetuidad con toda libertad, bajo ningún riesgo de ninguna condena de nada, dice el Papa San Pío V. Y el último párrafo que habíamos escogido dice así, ya es sobre el final: así, absolutamente a ninguno de los hombres le sea lícito quebrantar, ni tampoco por temeraria audacia ir contra esta página de nuestro permiso, estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto. Nadie puede ir contra lo que ahí establece San Pío V, es decir, él establece como ley de la Iglesia Católica la Santa Misa Tridentina. Pero si alguien se atreviere a atacar esto, sabrán que ha incurrido en la indignación de Dios Omnipotente y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo. Casi una especie de maldición para el que se atreva a ir contra lo establecido en esta misa al ser ley de la Santa Iglesia Católica. Y eso hicieron, sin duda, a través del Concilio Vaticano II y su falsa misa moderna. Otro punto de nuestra prédica es el famoso motu proprio de Benedicto XVI en el año 2007, Summorum Pontificum. Por empezar, este documento, el famoso motu proprio de Benedicto, es una anti-bula Quo Primum Tempore, es exactamente lo contrario, es una anti-bula Quo Primum Tempore. El Papa San Pío V en esa bula canoniza, decíamos, hace ley a la Santa Misa Tridentina, la única y verdadera misa católica, la hace ley de toda la Iglesia Católica. Al revés, por eso es una antibula Quo Primum Tempore. Benedicto, con su motu propio, canoniza, entre comillas, hace ley, entre comillas, a la falsa misa moderna para toda la falsa Iglesia
moderna o Iglesia del Concilio Vaticano II. Son dos cosas totalmente opuestas y ese es el núcleo de por qué este documento sin duda que es malo. Benedicto XVI dice allí, el rito ordinario es la falsa misa moderna y el rito extraordinario o de excepción, la única y verdadera misa católica, la misa tridentina. Y en cuanto al puro rito de esta llamada misa moderna, por empezar, es un rito no católico. Está el concepto ahí de ser una cena. Pues bien, la misa no es la cena. La misa es la renovación del sacrificio de la cruz. Es hacer de nuevo el mismo sacrificio de la cruz. Al revés, la misa llamada moderna, el rito ordinario según Benedicto, está en el concepto de cena, que es un concepto de la herejía de los protestantes. Lutero odiaba la misa, no respetaba ni declaraba ni admitía su carácter de sacrificio. Él le llamaba Eucaristía. Curiosamente, modernamente, padre, ¿a qué hora es la Eucaristía? Lutero odiaba que le digan Santa Misa o sacrificio de la misa. Hay que decirle, daba varios nombres, uno de ellos, de los primeros de hecho, díganle Eucaristía, pero no misa. Hoy en día, padre, ¿a qué hora es la Eucaristía? No, ¿a qué hora es la Santa Misa? Los que no son fieles a veces vienen por las primeras veces. Otro hereje de la herejía de los protestantes, mal llamados cristianos, Zwinglio. No es el sacrificio de la cruz, la cena, el concepto de la cena. Otro hereje de estas sectas cristianas protestantes, Calvino, cena. Otro hereje más, los anglicanos de Inglaterra, cena, no Santa Misa ni Santo Sacrificio en la misa. Y es que es curioso, viene esta misa moderna y el primer concepto que se le da, la cena del Señor o misa. Así empieza la definición oficial en la primera edición de Pablo VI, cuando mandó crear esta misa. Otro de los conceptos falsos, por eso es un rito no católico, es la sinapsis, la reunión de los fieles. No, es el sacrificio de la cruz renovado. Otro concepto falso, es el memorial del Señor, el recuerdo de Cristo. No, es muchísimo más, es el sacrificio de la cruz, el mismo, hecho de nuevo, renovado en nuestros altares incruentamente. Un rito protestantizado de la falsa misa moderna. Inclusive el mismo nombre que se le dio en latín es muy sugestivo. En latín se le dice el novus ordo, el nuevo orden. Sí, podemos decir la misa para el nuevo orden mundial, novus ordo, el nuevo orden de la misa. Muy sugestivo nombre, por lo menos muy extraño. Otro punto a hacer hincapié es que este rito de la falsa misa moderna tiene puntos o temas que hacen a la invalidez del mismo. Por empezar, plantean un rito de una pura memoria memorial y no un rito sacrificial. No es un rito sacrificial la misa moderna, no es una acción del sacrificio, no es el santo sacrificio de la misa, no es la renovación del mismo sacrificio de la cruz, y eso en el puro rito deja motivos para pensar en su invalidez. Hay más temas que hacen a la invalidez o que tienen que ver con la invalidez: la falsa ordenación de los sacerdotes modernos, la falsa consagración de los obispos modernos, que en este último caso podemos decir que es ciertamente inválida la consagración de los obispos modernos. Ya lo explicamos hace tiempo y en estos últimos 5 retiros, no recuerdo cuántos hicimos a principios de este año, hemos explicado por qué ese rito es ciertamente inválido, básicamente porque han hecho, Pablo VI mandó a hacer con los obispos modernos lo mismo que hicieron los herejes anglicanos del siglo XVI, y está absolutamente definido por la Iglesia Católica que ese rito de los anglicanos es inválido, y basta comparar y ver que han hecho el mismo error de los anglicanos con este rito moderno, entre comillas, de los obispos modernos. Frente a todas estas cosas, otro punto a recalcar es sobre nosotros, los que hemos sido, somos hijos de Monseñor Lefebvre, y frente al motu propio, cómo han sido las actitudes de los sacerdotes de Monseñor Lefebvre. Creo recordar para la época, y estoy casi seguro, que se hizo cantar un Te Deum en acción de gracias por el motu propio de Benedicto XVI, que es un anti-bula por primum tempore. Se hizo cantar
un Te Deum, el himno católico por antonomasia de acción de gracias. Se pidieron misas de acción de gracias a roles de sacerdotes jóvenes. Compañeros hoy en día, ya no en ese tiempo fue el 2007, pero compañeros hoy en día, ¿qué hacen? Podemos decir sacerdotes y obispos de la Fraternidad San Pío X y de la falsa resistencia de Monseñor Williamson y todos los obispos y sacerdotes que están con él, dicen que el motu propio de Benedicto XVI es algo bueno, donde es una antibula por primum tempore, hace ley de la falsa iglesia moderna, la misa falsa moderna. Defienden la validez, estos antiguos compañeros defienden la validez de las falsas ordenaciones de sacerdotes modernos, defienden la validez de las consagraciones de los obispos modernos, la validez de la propia misa moderna, hablan de milagros eucarísticos dentro de la misa moderna. Algunos de los obispos hablan también de la legitimidad del rito de la misa moderna o el decreto del rito de la misa moderna, la legitimidad, una misa así que no es un rito católico. También de estos antiguos compañeros, unos defienden que Francisco es un verdadero papa, que Benedicto XVI es un verdadero papa. Y en toda esta enorme confusión, todas las variantes que hay de comunidades, de grupos, podemos decir, hay sacerdotes modernos, entre comillas sacerdotes, que rezan la misa tridentina. No sirve ello, porque tiene que ser un verdadero sacerdote ordenado con el verdadero rito católico. El rito de ordenación moderna de sacerdotes por lo menos deja duda de la validez, duda positiva. No se puede hablar de una validez allí. Otra de las variantes de las comunidades o grupos que rezan la misa tridentina, sacerdote tradicional, ordenado con el verdadero rito, pero por un obispo moderno. No sirve. Tiene que ser sacerdote ordenado con el verdadero rito católico, por un obispo consagrado con el verdadero rito católico. Hay comunidades que les piden a los obispos modernos que les ordenen sus sacerdotes usando el rito verdadero católico, pero realizado por un obispo moderno. Es allí el error. El obispo moderno tiene ciertamente invalidez en su rito de consagración, no tiene poder para consagrar sacerdotes. Una tercera variante de estos grupos, sacerdote llamemos verdadero, con el verdadero rito católico de su ordenación sacerdotal, ordenado por un obispo verdadero que fue consagrado con el verdadero rito, llamemos así antiguo, pero el verdadero rito católico, sacerdote de misa en latín, pero que acepta la falsa iglesia moderna como si eso fuese la iglesia católica en mucho o en poco, que acepta la misa moderna, que acepta las ordenaciones modernas de sacerdotes, las consagraciones modernas de obispos, que dicen de la validez de estos sacramentos modernos, modernistas o modernizados. Es todo una gran confusión. Una cuarta clasificación de comunidades o grupos, pongamos sacerdotes verdaderos con el verdadero rito católico, por verdaderos obispos católicos que reconocen a Francisco, que hablan de Francisco siendo un verdadero papa, haciendo o no viendo las herejías que dice, o que Benedicto es un verdadero papa, la variante, a veces gente buena, pero recuerdo el doctor Galat, que en paz descanse, decía poco más, poco menos, Francisco es un anticristo, Benedicto es un gran católico. No, son exactamente lo mismo. Francisco y Benedicto son exactamente lo mismo, defienden lo mismo, defienden la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II, pero con diferencias de estilos. Francisco es desfachatado, Benedicto es formal, pero defienden lo mismo. La falsa iglesia del Concilio Vaticano II, la falsa misa moderna. Para terminar, esto es, sin duda, el imperio de la confusión total. El imperio de la confusión total. Imaginen los pobres fieles, toda esta mezcla de cosas. El imperio de la confusión total. ¿Quién arregla todo esto? Duque arregla todo esto. Trump, Putin. Qué increíble que sacerdotes y obispos, hijos de Monseñor Lefebvre, como somos, sean capaces de decir esto. Y lo han estado diciendo. Qué increíble que feligreses, nuestros, feligreses de otros lugares, de la misa tridentina, digamos así, sean capaces de decir eso, poner esperanzas
en los nombrados u otros. ¿Quién arregla todo esto? Solamente, sin duda, Dios, nuestro Señor Jesucristo, y la ayuda previa que parecen decir las profecías que tendremos a través de los testigos, pero el único capaz de arreglar toda esta situación tremenda de confusión, parecería sin duda que estamos viviendo los tiempos finales, es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esperemos que su parucía esté cerca, que no esté tan lejos su parucía, y que, de ser así, los testigos que están allí profetizados para venir antes y prepararnos, nos ayuden también. Y mientras tanto, ¿qué debemos hacer nosotros, el católico común? Pues bien, como decía el padre Castellani, hacer el bien a quien quiera, es decir, hacer el bien a todos los que podamos hacerle el bien, ayudar a todo prójimo, pero siempre será, si estamos en esos tramos finales de la historia, siempre será un apostolado, llamemos así, pequeño, un apostolado de persona a persona, un apostolado de tipo familiar, de dimensiones domésticas. Creo que así decía el gran cardenal Pi ya desde el siglo XIX. Para los finales él veía que todo este mundo del catolicismo está reducido a dimensiones domésticas. Estoy casi seguro que él el que decía esta frase. Y el problema global, el problema a nivel de todo el mundo, solamente se puede arreglar a través de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y su venida en gloria y majestad. Esperemos, Él no demore mucho, y mientras tanto hagamos todo el bien que podamos a todo el prójimo que podamos. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.